Continuando con el tema de equilibrios líquido-vapor, vamos a ver ahora las isotermas de Andrews. Hagamos primero una curva presión-volumen a temperatura constante para un gas ideal. Es decir, el experimento es el siguiente. En un recipiente provisto de un émbolo, colocamos un gas ideal y sumergimos ese recipiente en un baño térmico para asegurar una temperatura constante. Y variando la presión sobre el émbolo, podemos comprimir el gas, variar el volumen del gas. Y vamos registrando presión versus volumen. Muy bien. Si es un gas ideal, se cumple con esta ecuación. Si el recipiente es hermético, los moles de gas van a ser constantes, la temperatura dijimos que es constante también, entonces todo este producto va a ser constante, es decir, el producto presión por volumen es constante, es decir, la conocida ley de Boyle. Presión y volumen son inversamente proporcionales. Y esta es la expresión gráfica de la ley de Boyle. Los ejes, en el eje vertical va la presión, en el eje horizontal el volumen, y la curva se llama hipérbola. Presión y volumen, dijimos, son inversamente proporcionales. Para presiones altas, volúmenes pequeños; para presiones bajas, volúmenes grandes. Muy bien, ¿qué pasa si repetimos este experimento ahora a distintas temperaturas, ¿no? Manteniendo constante la temperatura en cada experimento, pero variando la temperatura de un experimento a otro? Muy bien, vamos a obtener hipérbolas en todos los casos, ¿no? Admitimos que un gas ideal se comporta siempre como gas ideal. En todo momento, dentro de este recipiente, sea cual sea la temperatura o la presión, va a haber una sola fase gaseosa. El gas ideal cumple con la ley de Boyle, entonces vamos a tener distintas hipérbolas. Cuanto más alta sea la temperatura, más arriba va a estar esa hipérbola en el gráfico. Bueno, esa es la situación idealizada del gas ideal. Vamos a ver qué pasa ahora si repetimos este experimento, pero ahora curvas presión-volumen a temperatura constante para un gas real. Entonces, acá en el recipiente, con el émbolo, tenemos un gas real sumergido en ese baño térmico a temperatura constante y variamos, ajustamos la presión para variar el volumen. Comenzamos con un volumen grande y vamos comprimiendo lentamente. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Bueno, obtenemos una curva como esta, una curva que está dividida en tres tramos. Un tramo que es una hipérbola, que es donde tenemos dentro del recipiente una sola fase, tenemos únicamente gas. La hipérbola corresponde a la ley de Boyle. Quizás este gas real no va a seguir exactamente la ley de Boyle, pero la va a seguir de manera bastante aproximada. Entonces, a medida que reducimos el volumen, aumenta la presión, y la presión aumenta y aumenta, pero no aumenta indefinidamente. Llega un punto en el cual seguimos reduciendo el volumen y la presión se mantiene constante. O sea, la presión aumenta hasta un determinado valor y ahí se mantiene constante. ¿Qué es lo que está pasando? Que la presión se mantiene constante. Bueno, acá está ocurriendo el fenómeno de condensación. Acá ya no tenemos una sola fase dentro del recipiente, tenemos dos fases, líquido y vapor. Se está ocurriendo el fenómeno de condensación. Acá ese es el punto en el que aparecen las primeras gotas de líquido. A medida que seguimos reduciendo el volumen, cada vez se van formando más gotas de líquido adheridas a las paredes. Si el recipiente es de vidrio o tiene una ventanita de vidrio, podríamos ver las gotas. Esas gotas, a medida que se van generando más gotas, se empiezan a juntar entre sí, la gravedad las va llevando para abajo y acá en el recipiente se va formando una fase líquida en equilibrio con la fase vapor. Mientras tengamos líquido y vapor en equilibrio, la presión se mantiene en un valor constante, que es justamente la presión de vapor del líquido a esa temperatura. Acá, en este punto, tendríamos prácticamente todo vapor y apenas unas pocas gotas de líquido. A medida que vamos reduciendo más el volumen, cada vez tenemos más líquido y menos vapor. Llegado a este punto, tenemos solo líquido, o sea, acá ya el pistón estaría directamente apoyado sobre el líquido, no hay espacio para la fase gaseosa. Si ahora queremos seguir comprimiendo, bueno, hay que comprimir un líquido, con lo cual hay que aplicar presiones muy grandes, por eso es que la curva se va para arriba con una gran pendiente. Igual este tramo de la curva no nos interesa el equilibrio líquido-vapor. Entonces tenemos la curva dividida en estos dos tramos. Acá tenemos una sola fase gaseosa y acá ya tenemos dos fases, líquido y vapor. Mientras tengamos líquido y vapor en equilibrio, no importa si hay mucho líquido y poco vapor o mucho vapor y poco líquido, la presión se va a mantener constante en un valor que es la presión de vapor del líquido a esa temperatura. Muy bien, ¿qué pasa si ahora repetimos el experimento a distintas temperaturas? Bueno, obtendremos curvas similares. A temperaturas cada vez mayores, ¿qué sucede? Bueno, el equilibrio líquido-vapor se da a una presión cada vez mayor, es decir, si esta curva la obtuvimos a la temperatura T1, el equilibrio líquido-vapor se da a la presión de vapor a esa temperatura, la temperatura T1.
Esta curva la obtuvimos a la temperatura T2 mayor que T1. Bueno, el equilibrio líquido-vapor se va a dar a esta presión, que es la presión de vapor a la temperatura T2. O sea, al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor. El equilibrio líquido-vapor se da a una nueva presión. Estas curvas se llaman isotermas de Andrews porque Thomas Andrews, un químico irlandés, fue el primero que las obtuvo para el dióxido de carbono, pero se puede obtener para cualquier otro gas. Muy bien, entonces a medida que aumentamos la temperatura, las curvas tienen una forma similar, pero el equilibrio líquido-vapor se da a una temperatura, a una presión cada vez mayor, porque aumenta la presión de vapor del líquido cuando aumenta la temperatura. Y esta región de equilibrio, el largo de esta recta, de esta región de equilibrio, se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que en un punto llega a hacerse un punto. Esa recta se está haciendo cada vez más pequeña hasta que se transforma en un punto. La isoterma para la cual la recta se transforma en un punto es la isoterma obtenida a la temperatura crítica. La temperatura crítica es la máxima temperatura a la que puede ocurrir el equilibrio líquido-vapor. Por debajo de esa temperatura podemos obtener el equilibrio líquido-vapor, esta región horizontal donde la presión se mantiene constante. Por encima de la temperatura crítica ya no es posible tener equilibrio líquido-vapor. Las curvas obtenidas van a ser muy similares y no iguales a las hipérbolas del gas ideal. O sea, un gas real por encima de su temperatura crítica se comporta igual o muy parecido, no igual, pero muy parecido a un gas ideal. No es posible licuar un gas si se encuentra por encima de su temperatura crítica. Para licuar un gas es necesario bajar su temperatura por debajo de la temperatura crítica y luego aplicar la presión suficiente. Bueno, la presión correspondiente a este punto es la presión crítica, que es la mínima presión que hay que aplicar para licuar el gas a la temperatura crítica. ¿Cuánto vale la temperatura crítica? Bueno, esa es una constante de cada gas, es muy variable. Por ejemplo, la del oxígeno es menos 118 y la presión crítica es 49,8, la del nitrógeno es menos 147, la del helio es menos 268. Es el gas más difícil de licuar, es prácticamente cero absoluto, 5 Kelvin es la temperatura crítica del helio. La del agua, por ejemplo, es 374 grados centígrados. ¿Sí? A temperaturas de hasta 374 grados centígrados es posible tener equilibrio líquido-vapor para el agua. Por encima de esa temperatura, el agua va a ser un gas.